Un sábado atravesaba el maestro de Nazaret un sembrado. Mientras caminaban los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les respondió: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entraron en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comieron de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y le dio también a sus compañeros. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 23 al 28. La ley debe existir para el bien de las personas, para la orientación de la comunidad, para indicar el camino correcto y no para presionar psicológicamente a las personas. Notas amables a la palabra de Dios, martes 21 de enero, año 2020. El Hijo de Dios debate con argumentos las inquietudes que tienen las personas en la sociedad, la manera como una persona puede interpretar la religión. Si la religión está organizada para el bien de la persona, para santificarse, para corregirse, para sanarse. No pueden haber normas en materia de religión que no sean inexplicables, que no tengan sentido ni razón de ser. Por ejemplo, dejar de atender a una persona en un sábado porque no está permitido por la ley. Dejar de atender a un enfermo, dejar de auxiliar a alguien, dejar de dar un consejo, cerrarse totalmente. Eso no tiene sentido. No tiene lógica, no tiene razón de ser. Se le presenta el asunto a Jesús de Nazaret cuando algunos fariseos le preguntan al maestro por qué hacen en sábado lo que no está permitido. Se basan en la ley, y cuando uno mira la ley sin el espíritu de la ley, las personas se vuelven legalistas y se vuelven intransigentes y se vuelven que ya la otra persona no tiene posibilidad ni alternativa para pensar. Te condenas y te condenas, no tienes salvación, no la tienes, e incumples y ya no tienes nada más que hablar. En el día sábado, los discípulos de Jesús realizan una actividad. Y según la Sagrada Escritura, los fariseos apoyados en la palabra, hablando de la transgresión de la ley del día sábado, según el capítulo 20, versos 8 al 11, en ese libro del Éxodo, entonces ellos presentan la inquietud al maestro de Nazaret y la inquietud se responde con el mismo argumento. ¿Cómo aprenderle eso a la Biblia? ¿Cómo aprender a decirle a alguien, pues preséntame los argumentos por los cuales es tan válido la ley que tú me estás indicando? Algo así como cuando una persona entiende la materia del derecho y se ha metido a estudiar el derecho y sabe que hay una frase de esas legendarias en el derecho romano: muéstrame los argumentos, preséntame los hechos y te doy el derecho. Preséntame los hechos y yo te doy el derecho. Yo podré decirte si tienes la razón o no la tienes. Ese es como más o menos el alegato entre los fariseos y Jesús de Nazaret. Entonces Jesús presenta sus argumentos
Y los argumentos para el derecho que presenta Jesucristo es, ustedes no leyeron lo que hizo David, lo que sucedió en aquella época, que está narrado allí en el primer libro de Samuel en ese capítulo 21. ¿Y qué hizo David el rey? Con él y sus hombres entraron a la casa de Dios, comieron de los panes y le dio a sus compañeros. El motivo es que es un problema de hambre. El motivo no es un problema de ley. El motivo no es de pecado. El motivo no es de transgredir la ley de Dios. La ley de Dios siempre quedó escrita con un espíritu, con una gracia y centrada en el amor a Dios, en el amor a los demás y en el amor a sí mismo. Cuando Dios se le ocurrió organizar esa sabia ley organizada en 10 puntos fundamentales, centró la atención en una ley muy beneficiosa para vivir en comunidad, para vivir en sociedad, para poder relacionarse con los demás, para buscar la madurez, la santidad, la perfección del ser humano. Como decirle al ser humano, si realizas todas estas acciones y las haces por amor, vas a ver el resultado tan especial en tu vida personal. Cuando amas a Dios y demuestras a los demás que tú amas a Dios, como la manera como tratas a los demás. Habría que preguntarle eso a los fariseos, si ellos están hablando de tanto amor a Dios y de respetar tanto la ley de Dios, ¿por qué formulan esa pregunta y por qué tienen leyes tan intransigentes que violan la libertad y la grandeza y la dignidad de los seres humanos? ¿Por qué lo harán? Está totalmente controvertido. San Juan Pablo II decía, el error y el mal deben ser condenados y combatidos constantemente cuando es error y cuando es un verdadero mal. Pero decía San Juan Pablo II, el hombre que cae o se equivoca debe ser comprendido y amado. Si una persona se equivoca, si una persona cae, se desliza, tiene su debilidad, hay que darle la mano, hay que indicarle el camino, no hay que ajusticiarlo. Así que la ley no es tanto para poner contra la pared la persona, sino para mostrarle la realidad de los hechos. Nosotros debemos amar nuestro tiempo y ayudar a los demás de nuestro tiempo. Terminaba su discurso diciéndolo San Juan Pablo II. Cómo es importante en materia de religión, de vida cristiana, de piedad, no llegar al nivel y al extremo de ser personas legalistas. Y como no ver el espíritu de la ley, el sentido que tiene la ley, y cómo no ayudarle a una persona a encontrar el punto medio de las mismas leyes de Dios. ¿Dónde está el punto medio de la misma ley de Dios? Si Dios se le ocurre plantear una ley en 10 mandatos, también se le ocurrió dejar la ley del perdón. Si te arrepientes, si verdaderamente tienes una contrición de corazón, serás perdonado. Condición fundamental para sanarse es estar arrepentido de haber cometido la falta. Dios maneja las dos posibilidades. Nosotros no podemos manejar las leyes de Dios para justiciar a los demás o para juzgarlos o para decirles no vas a llegar nunca, no vas a obtener el reino de Dios porque la Biblia dice, y siempre utilizan la misma forma, la Biblia dice. Aquí la Biblia está enseñando en este día cómo se manejan las cosas de Dios, cómo Dios, el Hijo de Dios, presenta un buen argumento de lo que estaba sucediendo en el momento y termina el discurso diciendo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así que el Hijo de Dios es el Señor del sábado. Ahí termina el argumento Jesucristo y no se puede debatir ese argumento. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para someterse, sino el sábado para ver las posibilidades. No puedes dejar de ayudar a las demás personas solamente porque tienes un concepto demasiado cerrado acerca de la ley y no abierto
a la reconciliación, al amor y a la misma misericordia.